Bueno, pues aquí tenemos este que es estilo pachinko. No sé si se parece o no. Yo no tengo pachinko de estas medidas. No puedo decir nada. Es de Lefis, como siempre, por más que se lo hemos dicho, eso lo he dicho muchas veces, no nos pone el peso ni nada que tiene, así que fijaros, he tenido que poner en la caja lo que mide y lo que pesa. Y bueno, pues un paseante de superficie de 115 milímetros de longitud y 18,5 grados. Gramos no, gramos. Y este va a ser el primero que le vamos a poner. Los acabados de Lefis espectaculares, los anzuelos parecen muy buenos. No sé, luego habrá que ver lo que aguanta, los señuelos. Eso ya
pues lo mismo te aguantan de puta madre, que te pueden encontrar de sorpresa que a los 2 días te ha hecho mierda, en fin. Eso pasa también con las marcas grandes, ¿eh? O sea que tampoco es que sea exclusivo de los chinos. A veces pasa también porque no nos damos cuenta, pero estamos pescando con señuelos de agua dulce y eso hace que no estén preparados para el mes. Yo creo que eso en los chinos no es por eso. Yo creo que los chinos es simplemente porque usan materiales más o menos económicos para hacer señuelos, pero las grandes marcas yo creo que sí llegan a tener en cuenta todo eso de si estamos pescando en agua dulce o en agua salada, y entonces ahí se nota, por ejemplo, el tema de los anzuelos. Aún así también hay marcas que, bueno, vamos a ver el lance que tiene este antes de enseñar el otro color. Vamos a pegar lancitos cortos primero para moverlo. Y yo, pues bueno, he hecho un lance sin fuerza ninguna y ha lanzado bastante, o sea que bien. La natación bastante buena. Pega saltitos a la superficie, eso yo creo que lo provoca, que lleva esta boca bastante plana. No sé si lo veis, la boca esta es bastante plana. Tiene un poco de... es un poco cóncava, pero al final es plana y eso, bueno, este señuelo es así, o sea, hace esos saltitos, o los que yo he visto son así. Tiene rally o sonajero, pero no muy acentuado. Ya cuando le da un poco más de lance, lanza muchísimo, lanza muy bien. O mucho bien, mucho. Está muy bien. Leffy hace unos señuelos bastante buenos. Y estos de los pachinko para mí, los pachinko no, los de estilo pachinko para mí son los mejores que he visto. Aunque ahora vamos a poner otro que tengo ahí, estilo pachinko, aunque es de más peso. Se supone que tiene que lanzar más. Vamos a aprovechar que estamos aquí. Está el agua muy calmada, no espero en absoluto coger una lubina. Porque creo que está el agua demasiado calmada para eso. Pero bueno, por probar. Por ahí han saltado veces. Bueno, puede ser que haya algo por ahí comiendo, en fin. Bueno, pues este es otro pachinko, también es color natural, pero cuando digo pachinko es similar al pachinko, no me refiero al pachinko, ni a copia del pachinko, es que es similar. No digo copia porque yo el pachinko es que no lo he visto, o sea, de este tamaño yo no lo he visto, entonces no puedo decir que es una copia, sé que es similar en cuanto a forma y ya está. Y tipo de señuelo. Bueno, estos sí nos meten la longitud, 140-26 gramos. En principio un señuelo que tiene más peso y va a lanzar más que el otro que hemos puesto antes. Pero ya veréis que no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque lo mismo este pesa más pero te hace helicóptero. No sé, vamos a ver. Estos de D1 pues suelen hacer cosas buenas. También he visto alguna mierda de D1, ¿eh? Acordaros de ese que decía que nadaba solo y... vamos. Eso fue una metida, pero guapa. Además, yo creo que cogieron el vídeo del original y lo pusieron en la página directamente. Vamos. Yo creo que eso fue los inicios de D1. Vamos a ver cómo lanza esto. Primero flojito.
al lanzar me he dado cuenta que han saltado pescadillos por esa zona. Así que vamos a hacer lance hacia esa zona. ¿Veis? Al ser más largo te hace más helicóptero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no voy a sacar mucho más lance por el señuelo. O sea, porque sea más grande el señuelo. Si es más pesado, pero la misma longitud, en principio, sí tenéis que sacar más lance. Pero al ser más largo, ahí ha saltado algo, ¿eh? Ahí ha saltado algo. Nada, muy bien. Yo parece que este me gusta un pelín más como nada, ¿eh? Bueno. Parece que le noto, a pesar de ser más grande, hacer la natación más sencilla, más natural. El otro pega más alto, el del EFI, el que hemos visto hoy. Bueno, tenemos que ir un poco rápido porque tengo muchos señuelos que enseñaros. Bueno, otro ED1, este ya conocidísimo por mucha gente. Creo que es réplica del Grinding Wire. Saca el papelico. Lo pillé pues por el color. Fijaros, como ahora viene época de lubines, pues esto es un color perfecto para lubines. De uno con su diseño horrible del IKEA de las cajas, pero nos pone también longitud y peso. 95 milímetros, 14 gramos. Deciros que no son mis paseantes preferidos, pero sí que son efectivos, sí que se acaba de pescar con ellos, pero no son los preferidos. Además me jode meterle la anilla por aquí, es más jodido que la hostia esta boca. En fin, esa va a escapar, ¿no? Vaya amanecer que os estoy regalando, chavales. Esto es una maravilla, no es este, ¿no? Ya si en el vídeo pudiéramos sacar una lubina, pero no, hace falta que esté el agua más picadilla. Pues tiene bastante buen lanzo, un señuelo que lanza bastante bien, pero es demasiado ruidoso para ahora. Son efectivos, ¿eh? La boca también la tiene de forma cóncava, con lo cual tira burbujitas, hace pop, el efecto popper ese. El Walking Dead 2 lo hace bastante bien. Y eso sí, un señuelo bastante ruidoso, ¿eh? Tiene mucho sonajero, ¿eh? Fijaros que esto suena mucho, debajo del agua suena muchísimo. Los que hemos visto de pachinko, estilo pachinko, no son tan ruidosos, vamos, ni de coña. Este lanza bastante bien, así en condiciones como las que estamos, bastante bien. Es decir, ahora mismo viento no tenemos ninguno, el mar está tranquilo, con lo cual nada de maravilla. Está muy bien. A ver, los paseantes al final tenéis que haceros con ellos, es decir, cada paseante tiene su estilo, su forma de moverse. No todos se mueven igual, los vais a mover igual de fácil ni nada, o sea, tranquilos cuando cogéis un paseante, que todos llevan su... Hay que conocerlos, ¿vale? El paseante es un señuelo que hay que ir conociendo.
Este, por ejemplo, es un paseante, para mi gusto, que no lo recomiendo para los que estén iniciándose. Es un paseante más técnico. Bueno, y ahora vamos a ver este, que esto es una maravilla de señuelo. Fijaros. Esta es otra réplica del Popo Pen, pero de la marca Leydun. Que fijaros conforme está me lo mandaron, ¿eh? O sea, no es que le haya quitado yo el cartoncito, no. Es que me lo mandaron así. En estas condiciones cutres, pero bueno. Longitud 95, 18,5 gramos. Este color no lo tienen otras marcas. De hecho voy a hacer una review. O sea, voy a compararlo con el de Home House. La natación, el lance y todo eso. ¿Son iguales? Pues no lo sé, en otro vídeo lo vemos. Fijaros qué color más guapo, más natural. Bueno, estos rallies no tiene ninguno. Los anzuelos, pues bueno, en principio son de estos oscuros que dicen que son peores que los otros. No lo sé. Ya veremos a ver. Yo como soy un desastre en esto de las pescas y no enjuago nada ni nada de nada, pues ya me podéis preguntar, oye, ¿ese anzuelo se echa a perder pronto? Pues te diré sí o no. Podéis preguntarme, todo esto os dejo enlaces. El señuelo es una maravilla, vais a ver. El acabado está muy bien, el color está muy guapo. Ahora tengo un blanco, también precioso. Este es un señuelo, un paseante de superficie que es muy recomendable cuando está el agua bastante pica. No mucho, porque cuando el agua está pica, muy pica, no se puede pescar en superficie. Fijaros los ojos, la barriga tiene naranja, aquí tiene destellos, transparente. Una pasada de señuelo. Una pasada. Seguramente habrán escogido el mismo molde que los de Home House y lo habrán hecho igual. Ahí me han dicho que no es exactamente el mismo. Yo de verdad que me creía que era el mismo. Pero dicen que no es el mismo. Bueno, no sé, ya veremos. Haremos un vídeo. Este señuelo ya lo habéis visto en el canal. Esto lanza del común bendito. O sea, es una maravilla de señuelo. La verdad me gustaría mucho probar el original. Este es un señuelo que, por ejemplo, bueno, la natación la hace perfecta. Es un señuelo, este tipo de señuelo a mí me gusta más y me encantaría probar el original. Lo que pasa es que yo pues no lo voy a hacer porque es una pasta, tío. O sea, es que directamente paso de comprarlo estando esto. Seguramente, o espero que el original sea mejor, la verdad. No lo sé si será así, pero me gustaría pensar que sí. Que el original es mejor señuelo. No hace helicóptero ninguno. Nada de helicóptero. Va pegando golpes con la cabecita. Me gusta mucho. Este señuelo hay que reconocer que el que hicieron original y un Pris se puso un huevo bien puesto con este señuelo. Joder, un tío y se va a bañar. Qué artista. Bueno, no creo que tengamos problemas con él. Decirle, caballero, se resfría. Estos son ingleses, son extranjeros. Y aquí de manga larga que estoy helado. Vamos a un hundido. Que tengo mucha ganas de probarlo. Es bastante denso. Bueno. Pues vamos con este, de la marca Asina, paseante hundido. Este cuando lo vi me dejó todo loco. Se nota bastante denso, con lo cual parece que va a tener bastante lance, pero es bastante largo.
O sea que va a depender mucho de cómo hayan distribuido el peso a lo largo del cuerpo para que el lance sea bueno, o al menos sea recto, sin que nos haga el helicóptero. Esta marca Sina yo creo que son los mismos de Birkin, que seguramente habrán creado otra marca, porque vamos, te metes en la página y los señuelos son los mismos. Fijaos qué maravilla de señuelos, ¿eh? O sea, una pasada, ¿eh? Clarito. Bueno, todo está ya preparado para buscar lubines. Hoy desgraciadamente no es el día, pero está ya preparado para eso. A buscar lubines en invierno. Nos vamos a pegar un par de lances. Vamos a intentar no enrocarlo, porque me jodería bastante enrocar este señuelo. Vamos primero. Madre mía. Lanza muy bien. Este es un señuelo de recogida lenta. Recogida lenta. Lento. Me voy a dar un golpecillo en la cabeza, pero se recoge lento, se pesca lento con este señuelo. Este es el señuelo típico que tenemos que usar cuando no funciona nada. Me gustaría deciros que la natación cómo mueve la cola, pero no lo veo, la verdad. Me tengo que bañar, como el viejo este, pero no lo gano. Se lanza de vicio. Bueno, pues poco más que deciros. Señuelo de recogida lenta. Esto cuando haga oleaje, bueno, vamos, voy a pedir el blanco sí o sí. Recogida lineal, lenta, es lo único que necesita este señuelo. De Lefis, otro hundido. Otra vez Lefis, no nos dice cuánto pesa ni cuánto mide. Pero yo os lo digo, me lo he apuntado aquí. 85 milímetros, 14 gramos. Señuelo que en mano es bastante denso. Tiene un pelín de rattling. Es un señuelo que ya me recuerda a uno que yo tengo de la marca esta de Nice Fish, que me lo mandaron y que a mí me gustaron muchísimo y me fueron bastante efectivos. Con lo cual es un señuelo al que le tengo fe ya sin empezar. No quiere decir que sea igual, pero me recuerda muchísimo a ese señuelo, a ese paseante hundido que se lanzaba de vicio, era muy efectivo, nadaba muy bien, tenía una caída muy buena. No os voy a poder decir cómo es la caída porque no lo vamos a ver, pero bueno. El color, el acabado es una locura, espectacular. Lleva aquí sus masquitas en la galla de color rojo, una sardina o lisa o mujo, como queráis decirle. Total, una gozada, una maravilla también. 4 o 5 pavos. Estas son las cosas buenas del Express. Pues también tiene bastante buen lance, que les diga. Este ya es más, se puede mover un poco más alegre. Yo os recomiendo que hagáis el walking the dog para ir de vez en cuando. Y estos son los señuelos que tenemos que tener ahora para buscar lubines, con el agua rizada, con alitas. Y si no, las también pican, pero bueno. A ella les gusta la espuma. Yo quiero espumita, dame espumita. Se lanza muy bien. ¿Cuánto hemos dicho era? 14 gramos. Pues 14 gramos muy bien. Porque es un señuelo que está muy bien compensado. El volumen que ocupa con el peso que tiene. Ya creo que me queda
El último paseante de superficie. No sé si tengo alguno, ¿eh? Ahora no recuerdo. Bueno, ha echado unos cuantos lances con cada uno. Yo debería estar moviéndome por la playa, pero bueno. Vamos a para enseñar los señuelos. Pues nada, otro éxito del EFIS. Otra recomendación que seguro que os dará pescado, antes o después os dará pescado. Los que os guste pescar con paseante hundido, aquí tenéis una opción muy buena. Muy buena. O sea, vaya que podéis haceros con él sin ninguna pega. No, en cuanto a lo básico, el lance, material y todo eso, pues son todo bastante bueno. O sea, lanza muy bien, los materiales, los acabados son, pues en principio, bueno, los acabados en principio no, los acabados son espectaculares. Los materiales en principio pues son buenos. Yo las cosas que he tenido del EFI todas las tengo en buenas condiciones. Vamos a ver cuando tengamos picadas, a ver si aguanta el material. Cuando tengamos picadas, cuando nos demos golpes con las rocas, a ver si aguanta. Bueno, y vamos a acabar de enseñar el que yo tenía muchas ganas, que es este. Tengo muchas ganas de ver cómo se lanza. He visto cosas bastante buenas. Yo primero miro el lance. Ya la natación vendrá después, las capturas. Yo quiero lance, quiero tener un señuelo que me dé juego. Yo tener un señuelo que no me da juego, no me da lance, no me gusta. No me gusta. Y los que tengo no los uso. Ya sean de marca o no sean de marca. Fijaros. El acabado es una maldita locura. No es señuelo adecuado en esta fecha para buscar lubines. Pero ya podían ponerle la comida esta menos dura. Yo lo voy a seguir usando porque me encanta la pesca de superficie y vamos a familiarizarnos bien con él para la primavera, que es cuando nos va a dar juego. Tiene bastante rally, se ve el interior que tiene por arriba bolitas de material plástico. Aquí tiene 3 de acero seguramente, aquí otra de acero suerte, aquí una fija, señuelo con mucho rally. Creo que es réplica de alguno de Fisus, que no sé cuál es porque no lo sé. Pero, oye, si es una réplica de Fisus está de puta madre, porque Fisus tampoco es de los más caros y siempre, si es bueno este, pues si os gusta, yo siempre os digo que si os gustan, probad los originales que siempre en principio nos darán algún extra. Por eso yo tengo originales. Venga, vamos a hacer un lance sin forzarnos. Va, perfecto. No se ha movido en el aire. Ha ido en plan misil balístico. De puta madre. Walking the dog. Perfecto. ¿Y sabéis cuál es el original del que viene esta réplica? ¿Cuál han intentado replicar? Qué bonito que es este señor. Muy bonito, ¿eh? Cuando le damos más fuerza, perfecto. No hace helicóptero. Lanza de puta madre. De puta madre, spinning ligero para mí son 45-50 metros fáciles. Un poco de suerte, te pasan los 60, casi 70 ya si el viento lo tiene a favor y todas esas cosas. Para mí, spinning ligero saca 50 metros por ahí. Estamos entre 45, el intervalo 45.
55 para mí es lo ideal, con paseantes. Y con este lo tenemos, ¿eh? Estamos en ese intervalo de lance. Bien. Ya tengo otro señuelo que va a ir siempre en mi cajita. El color este blanco, puesto una maravilla. Esto en primavera, ya veré. Ya haremos vídeos de luines. Aquí para los mentones, pues no suele salir, la verdad. No suele. Y me hace falta un Bades, tío. Me hace falta un Bades como el comer. Se lo vamos a pedir a los reyes o a Papá Noel. A ver si a los reyes... El mago. Negro, a mí me gusta el negro. Tráeme un Bades. Joder. Me quiero meter en el agua para pescar.